noches con todos. ¿Me escuchan bien? Por favor, si me confirman si me escuchan bien para poder empezar con el webinar. Una reacción en el chat, por favor, si me pudieran comentar si me escuchan bien. Sí, perfecto. Buenas noches con todos. La Escuela Latinoamericana de Agricultura les da la cordial bienvenida a este webinar gratuito. Les saluda Andrea Maquén, coordinadora de ELDA. Voy a hablarles acerca de nuestra escuela para que conozcan un poco más, ¿sí? ELDA es una institución creada con personal con vasta experiencia en el sector educación y sector agrícola. Tiene el objetivo de contribuir en el crecimiento, modernización, sostenibilidad y uso de buenas prácticas en Latinoamérica, a través de la articulación de soluciones especializadas en formación, consultorías, tecnología y responsabilidad social. Nuestra experiencia en toda la cadena de valor nos permite articular soluciones especializadas. Esto quiere decir que nuestros programas que brindamos están enfocadas o alineadas a estas 4 etapas en toda la cadena de valor, que es producción, transformación, comercialización y análisis. Nuestros servicios: educación y formación especializada, asesoría y consultoría especializada, innovación y tecnología, y articulación de proyectos de responsabilidad social. Beneficios de estudiar en la escuela ELDA. Uno de los beneficios es que impulsamos el desarrollo y competitividad en el sector. Es decir, que los docentes o especialistas que imparten estos cursos tienen una amplia experiencia y vigencia en el sector. Asimismo, ampliamos las oportunidades en el sector de los profesionales mediante una educación especializada y promovemos su formación y actualización continua mediante eventos como este, como los webinars, workshops, seminarios gratuitos y becas. Otro de los beneficios de estudiar en la escuela ELDA es que tienen el acceso a las clases 24/7. Las clases son online, son transmitidas en vivo, todas las clases son grabadas. Esto quiere decir que ustedes van a poder visualizar en el momento que ustedes lo requieran las sesiones de las clases, ¿no? Tienen la interacción en vivo con el docente, el acceso de 3 meses luego de haber culminado el curso y clases prácticas con casos del sector. Asimismo, somos la primera escuela especializada en Latinoamérica que tiene como objetivo la competitividad, sostenibilidad y prácticas en el sector. Dentro de nuestros programas tenemos también el beneficio para nuestros clientes corporativos: formación altamente especializada, programas de becas a nivel nacional e internacional, asesorías y consultorías especializadas, medicina preventiva y ocupacional, y herramientas e-learning a medida. Este webinar se lleva a cabo con el fin de conocer los temas a tratar en el curso especializado en Dirección y Gestión de Agronegocios, el cual tiene como objetivo permitir a los participantes conocer las herramientas necesarias para formular e identificar las variables críticas que garantizan el éxito de un nuevo emprendimiento dentro del sector agropecuario. Promover una nueva visión de negocios donde se destaca la innovación, el cuidado del medio ambiente, el impacto económico y social del mismo. También fortalecer y ampliar conocimientos técnicos que garanticen la sostenibilidad del proyecto, así como los métodos financieros para optimizar los recursos. A continuación, este webinar está a cargo del profesor Jorge Sandoval, quien es director ejecutivo del programa Agroideas, el cual cuenta con una amplia experiencia en el sector agrario, conocimientos en cadenas productivas de cultivos, de exportación y fuentes de financiamiento. Es docente de pre y posgrado en cursos especializados en el sector agrario y tiene competencia en elaboración, evaluación y seguimiento de proyectos de inversión y de desarrollo, tanto privados de corte social como también públicos. Le doy el pase al profesor Jorge Sandoval. Adelante, profesor.
Entonces voy a compartir pantalla. Un segundo, por favor. Ok. Si se me escucha, se está viendo mi pantalla. Profesor, ¿se le escucha un poco entrecortado? Sí podemos ver su pantalla. Ok, un segundo, estamos solucionando. Efectivamente, la importancia de este curso, de este desarrollo en el sector que ahora nos estamos moviendo, los que estamos participando aquí en el sector agricultura, en el sector agrícola en general, es muy importante, porque hay que considerar que se juega un papel fundamental en este tipo de, bueno, este sector es bastante sensible a determinados cambios, juega un papel importante a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Entonces, la idea de poder mostrarles brevemente en esta clase, en esta pequeña conferencia o taller, como querramos llamarlo, es que tengan una visión de lo que se pretende trabajar durante el desarrollo del curso que se va a dictar, ¿no? Entonces, lo que pretendemos ahora es brevemente darles unas alternativas generales de lo que contiene este curso y la importancia que tiene estar preparados para determinado tipo de acciones. Hay cosas en las que nosotros no podemos programar, no podemos, digamos, proyectar y trabajamos de forma considerando algunos supuestos que no siempre se suelen dar en la realidad, ¿no? Y más aún en este sector en el que nos estamos moviendo, ¿no? Entonces, eh, cuando estamos hablando de producción, ya sea productos primarios o productos con valor agregado, siempre hablamos en este caso, de animales, si estamos dentro de un sector pecuario o de vegetales, dentro del sector agrícola, pecuario, incluso un tema forestal, ¿no? Pero siempre la base de todo esto es el predio agrícola, que es lo que da la oportunidad o donde se sustenta todo, donde se sustenta la producción que es de acuerdo a la cadena productiva en la que se está trabajando, ¿no? Pero esto tiene unas peculiaridades, ¿no? Que no solamente depende de lo que podamos hacer nosotros, ¿ok? Lo que podamos proyectar, las estrategias que podamos desarrollar, todas las posibilidades que nos abre el trabajar dentro del sector agrícola, no solamente dependen de nosotros. Y esto es una de las características que tiene este sector, ¿no? Que dependemos de factores totalmente exógenos a nosotros. Dependemos de factores, por ejemplo, el clima, el agua, el suelo, que normalmente no es posible incluirlos dentro de una dirección estratégica o de alguna proyección. Y los que están trabajando en campo, los que hemos tenido oportunidad de visitar predios agrícolas, los que hemos tenido posibilidad de desarrollar teorías sobre el sector agricultura, sabemos que muchas veces no podemos o no podemos incluir todos los considerandos que quisiéramos, porque esta es la característica del sector. Y es por ello que, teniendo en cuenta ese tema, sabemos que, por ejemplo, cuando estamos trabajando en un tema de financiamiento para el sector agrícola, la parte privada de este tipo de financiamiento suele ser muy onerosa, porque justamente el riesgo en este tipo de sector, en este tipo de intervenciones es muy alto. Y es por ello que de lo que se trata es de desarrollar estrategias, de desarrollar dirección, de desarrollar planeamientos sobre supuestos
que no solamente dependen de uno mismo, ¿no? Entonces, esta es la primera característica que tiene este sector, que no depende necesariamente de lo que podamos hacer nosotros. Hay considerando, por ejemplo, el clima, la falta de agua, sequías, o el mismo suelo, o la presencia de algunas plagas, o incluso, por ejemplo, el tema de la pandemia, que nos ha ocasionado diversos problemas a nivel económicos, y no solamente en el sector agrícola, sino en realidad en todas las actividades económicas del país. Y una segunda característica es que hay un factor humano presente en cualquier tipo de intervención, y en especial en el tema de la empresa agrícola, del predio agrícola, que asimismo tenemos que mapearlo, tenemos que considerarlo, porque es un factor que es lo más importante para el desarrollo sostenible de una agricultura. ¿Por qué? Porque el trabajo no solamente depende del campo, sino además depende de personas, depende de recurso humano, depende de no solamente tecnicismos, sino que además depende de este factor humano que es importante en cualquier tipo de empresas, pero que a la vez también se torna muy sensible. Entonces, tenemos dos factores claves que forman parte o se consideran dentro de un tema que está relacionado al sector agrícola, que es un tema exógeno, completamente exógeno, que depende de variables que no podemos controlar, y además el factor humano, que de alguna manera podemos controlarlo, pero podemos hacer un paréntesis aquí. Y hay dentro del factor humano, hay ciertos criterios, hay ciertas variables que sí podemos controlar. Cuando trabajamos en una empresa privada, empresa pública, de cualquier tipo de corte de la empresa, sabemos que hay dos sistemas. El sistema formal, el sistema el que puedes controlar, de qué herramientas utilizar, qué horario van a cumplir, cuáles son las labores que van a cumplir, cuál es el sueldo que le vas a pagar, cuáles son los jornales que vas a considerar, cuánto pagas por esto, cuánto cuestan los insumos. Hay cosas que son controlables, pero hay otras situaciones en que no se pueden controlar, que no dependen necesariamente de lo que podamos mapear. Y eso es lo que se considera dentro de la teoría de la organización como un sistema informal, ¿no? Por más situaciones que podamos prever, por más considerandos que podamos tomar en cuenta, hay este factor informal que no depende de nosotros. Y cuando estamos hablando de un sistema informal, no estamos hablando de la informalidad económica, no, estamos hablando de un sistema informal dentro del factor humano que conforma el trabajo que desarrollamos, ¿no? Entonces, estos son dos factores que debemos considerarlo. ¿Por qué? Porque no dependen de nosotros. Y a pesar de que podamos planear, a pesar de que podamos desarrollar estrategias que aparentemente son las más adecuadas, estos dos factores pueden que nos lleven a diversas situaciones. ¿Ok? Entonces, esto a lo que nos lleva es a una planificación estratégica. ¿Qué es una planificación estratégica? ¿Qué es una estrategia? En resumen, la estrategia se define como una toma de decisiones constantes para sobrevivir. Y sobrevivir, ¿por qué? Porque de lo que se trata no es de triunfar, de tener de tener unos ciertos logros medidos normalmente a nivel económico, sino que además es un tema de autosostenibilidad en el tiempo. En el caso de los emprendimientos dentro del sector agrícola, de lo que se trata es esto: no llegar a un punto y allí estancarse. De lo que se trata es de sostenerse en el tiempo, de ser capaces de sobrevivir a diversas circunstancias. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en el tema de la pandemia? ¿Cómo ha afectado este tema al sector agrícola? Ha desarrollado muchas oportunidades, pero también ha tenido ha sido la presencia de este tema de la pandemia ha generado ciertas, vamos a llamarlo así, ciertas crisis económicas en este sector, que de por sí ya es bastante vulnerable. El sector agrícola es un sector muy vulnerable.
No solamente porque depende de temas naturales, como lo hemos conversado o lo que hemos venido viendo en la primera parte, sino que es un sector que dentro de la cadena comercial, dentro de la cadena productiva, suele tener los peores ingresos económicos, a pesar de la importancia que tiene a nivel país y a nivel económico, si lo podemos medir incluso a nivel de PBI. A pesar de eso, es un sector bastante vulnerable. Esta presencia de la pandemia, por ejemplo, ha generado diversas circunstancias, no solamente económicas. Entonces, de lo que se trata es que dentro del planeamiento estratégico es utilizar las herramientas que tenemos disponible para que de acuerdo a un análisis que hagamos, proyectemos y lleguemos de una situación A a una situación B. Y para esto tenemos que considerar fortalezas, tenemos que considerar eh, eh, mercado, tenemos que considerar los factores internos, tenemos que considerar cuáles son los diversos factores que garantizan el conseguir no solamente el éxito. Ojo, de lo que se trata aquí es que cada uno de nosotros, de los que puedan participar de este curso, de los que puedan desarrollar estas herramientas, sean capaces de primero hacer un análisis para que a partir de ese análisis poder proyectar una planificación estratégica. Y la planificación estratégica es eso, sobrevivir. Puede sonar muy duro, puede sonar de que es muy crítico, pero es esto. Las empresas, y más en el sector agrícola, lo que buscan es sobrevivir. Y a partir de allí ves cómo desarrollas esas estrategias sabiendo tus fortalezas, sabiendo tus debilidades, sabiendo los factores exógenos que se presentan en el mercado en el que te desarrollas. Y esto en la planificación estratégica. La planificación estratégica lo que busca es desarrollar herramientas que te permitan llegar a una situación futura, partiendo de una situación actual, conociendo tus fortalezas, conociendo tus debilidades, conociendo de lo que eres capaz de hacer. Y cuando proyectamos, muchas veces ocurren ciertos errores o caemos en ciertos errores. Proyectar buscando conseguir el éxito, proyectar buscando conseguir un determinado nivel económico. Y no se trata de eso. Esos son hitos, son pasos que hay que seguir. Son etapas que hay que considerar. Y no solamente, como veíamos, no se trata solamente de lo que nosotros podemos hacer. Y esto es como ciertos deportes. Hay deportes que dependen solamente de nosotros. Hay deportes, por ejemplo, el tenis. El tenis solamente depende del jugador, de una persona. Pero hay otros deportes, y eso es lo que más se destaca, que se trabaja en equipo. Que no depende solamente incluso de lo que haga el mismo equipo, sino de lo que diseñe el entrenador, de acuerdo al análisis que se ha hecho de la competencia, de lo que se busca y cómo hacerlo. De esto se trata la planificación estratégica. Analizar las capacidades de la empresa, conocer sus propias debilidades, ver hasta dónde puedes llegar, hasta dónde puedes llegar. Y como se menciona, la estrategia, si queremos definirla, es la toma de decisiones para sobrevivir. Y ahí tratemos de separar lo que es un emprendimiento de lo que es de conseguir ser un empresario dentro del sector agrícola. Y cuando estamos trabajando o mencionando de que se trata de un empresario, de lo que se trata es ver de la empresa agrícola y todo su contenido.
Y aquí hay varios digamos, factores o diversos tipos de empresas, desde los pequeños productores que son empresarios, aunque lo que buscamos también es que puedan desarrollar esa parte empresarial, del pequeño intermediario, del mayorista, del que ya se mueve a otras cantidades y del agroexportador. Entonces, hay diversos niveles de empresa dentro del sector agrícola. Y todos, pero todos, buscan un tema netamente económico. Y mencionaba y hacía un poco la diferenciación de lo que es una empresa agrícola de lo que es un emprendimiento. Los emprendimientos, si no son sostenibles, tienden al fracaso. Los emprendimientos, si no tienen una estrategia, tienden al fracaso. Y es por ello que ha habido, en el contexto en el que nos estamos moviendo, ha habido diversas situaciones, diversos emprendimientos. Muchos emprendimientos han habido en estas situaciones, pero que no van a prosperar. Una cosa es aprovechar la oportunidad del momento y otra cosa es sostenerse en el tiempo. ¿Qué buscas? Si lo que buscas es sostenerte en el tiempo, tienes que desarrollar estrategias para lograrlo. Si lo que buscas es aprovechar el momento, que tampoco tiene nada de malo, lo que tienes que hacer es aprovechar justamente eso, aprovechar el momento. Aprovechar el momento en ganar una pequeña trozo de la torta que corresponde al mercado y ya está. Aprovechaste el momento, pero no vas a ser sostenible en el tiempo. Y esto en el sector agrícola pasa. Y pasó en el 2013 con la quinoa. Y ha pasado también, y puede pasar ahora con el boom de los arándanos. Y allí aplica la ley de mercado, la ley de la oferta y la demanda. Si hay demasiada oferta, ya sabemos lo que pasa con el precio. Y ahí viene la pregunta, ¿qué quieres? ¿Quieres aprovechar oportunidades o quieres hacerte sostenible en el tiempo? Y es por ello que insisto, el sobrevivir, el ser autosostenible, el sostenerte en el tiempo, no es malo. Y se trata de eso. Se trata de eso, se trata de ver la manera, de ver la estrategia de sostenerte en el tiempo, de sobrevivir, porque no somos los únicos. Si fuéramos los únicos, pudiéramos darnos ciertos lujos. Pero nuestro producto no es único. Y es por eso que la dirección y la gestión y los planes de negocios, la planificación que haces de tu negocio, no tienes que llevarlo al emprendimiento. ¿Los emprendimientos son buenos? Sí, son emprendimientos. Pero que esos emprendimientos sigan el proceso normal que sigue, un producto o una empresa. Desde como un niño, desde que nace, crece, sigue creciendo, se desarrolla, se vuelve un adulto y viene la vejez. Eso pasa en un producto, eso pasa en la empresa, eso pasa a cada uno de nosotros. Y de lo que se trata es, oye, de acuerdo al ciclo en el que estoy, ¿qué hago? Porque una estrategia no va a ser una estrategia para 10 años. Pueden tener objetivos a 10 años, objetivos a 5 años, a 3 años, a 1 año. Pero la estrategia lo que tiene es que tiene que ser flexible, tiene que adaptarse a los diversos cambios que ocurren en el mercado, a los diversos cambios que ocurren a nivel de las diversas situaciones por las que enfrenta una empresa, y más dentro del sector que es muy vulnerable. Y muestra de ello tenemos diversos cultivos que tienen ciclos de vida diferentes. ¿Y por qué uno cultivo es más rentable que el otro? Siempre va a terminar en un tema de mercado. Y ante esa situación, lo que tienes que hacer es desarrollar dirección, desarrollar gestión
para que la estrategia que puedas aplicar te ayude a eso, a sobrevivir. Eso es lo que se trata, análisis. Pero no puedes planear antes si no desarrollas un análisis previo. Si no desarrollas la capacidad de poder adaptarte a diversas situaciones, porque una estrategia no puede ser una estrategia rígida. No puede ser una estrategia que te lleve al fracaso. Una estrategia puede no funcionar y eso también pasa. Pero tienes que tener la posibilidad y la forma de desarrollar más estrategias para poder afrontar diversas situaciones. De esto se trata. Entonces, lo que buscamos es que tengan la capacidad o las herramientas necesarias para poder desarrollar un análisis correcto de una situación actual, que se tenga unas herramientas necesarias para desarrollar estrategias, una planificación estratégica, y tenga las herramientas necesarias para dentro de esa planificación estratégica proponer alternativas que te lleven a sobrevivir, que te lleven a lograr diversos objetivos a largo, mediano y a corto plazo. Y lo que buscamos es esto, que tengan la posibilidad de contar con estas herramientas necesarias. ¿Qué casos se van a compartir casos? Se van a desarrollar casos de éxito, casos de fracasos, casos de situaciones reales dentro del sector agrícola, que nos darán el panorama general primero del sector y luego de forma específica de acuerdo a las diversas cadenas productivas que se puedan ir estudiando. Porque las estrategias no dependen solamente y volvemos a lo mismo, al inicio, no solamente dependen de lo que podamos proyectar nosotros, de lo que podamos hacer nosotros. Pero dentro de esa dificultad, tenemos que ser capaces de desarrollar estrategias, de desarrollar planes, de poder desarrollar diversas herramientas que nos permitan lograr los objetivos que planeemos. Cada uno desde en el sector o en la posición en la que está. Todos jugamos un papel fundamental, un papel dentro del sector, a nivel de productor, a nivel de proveedor, a nivel de cliente, a nivel intermediario, a nivel estatal, a nivel académico. Pero lo importante es que tengamos la capacidad, las herramientas necesarias para poder afrontar diversas circunstancias desde la posición en la que nos encontremos. Si queremos desarrollar un emprendimiento, si ya tenemos un emprendimiento y queremos llevarlo a una segunda etapa, si ya estamos en esa segunda etapa y queremos identificar nuevos mercados, si ya estamos en un nuevo mercado y necesitamos fortalecer nuestra presencia, y de acuerdo a cada una de esas etapas, de acuerdo a la situación en la que se encuentre cada uno de nuestras empresas, de nuestros predios, desde donde nos toque estar, como menciono, a partir de allí poder desarrollar estas herramientas que nos permitan conocer un poco más o de manera académica cómo se afrontan diversas situaciones. Y lo que más enriquece no es una clase teórica, no es sentarnos a desarrollar diversos conceptos. ¿Los conceptos son necesarios? Sí. ¿Es lo primordial? No. ¿Por qué? Porque el enriquecimiento de este tipo de intervenciones académicas se genera con la participación y las diversas experiencias de todos los participantes. Y dentro de lo que se plantea con este curso, lo que se busca es eso,
que se desarrollen los conceptos que tengan que desarrollarse, pero que a partir de esos conceptos se enriquezca con las experiencias de casos reales y sobre todo con las experiencias de cada uno de los participantes. No se trata de desarrollar conceptos y dejar tarea y tal. No se trata de eso. Esto, si alguien necesita tener conceptos o buscar conceptos, se les transmite conceptos, pero los conceptos están allí. Como concepto, ¿es importante? Sí es importante. Pero lo más importante es cómo esos conceptos me ayudan a desarrollar mi análisis y planeamiento estratégico dirigido a través de un plan de negocios. Las experiencias existen. Y no solamente se trata de ver qué funcionó o qué no funcionó, sino qué va a funcionar para la situación en el que nos encontramos cada uno de nosotros. Se trata de eso. Se trata de desarrollar casos que permitan aclarar algunos conceptos. Se trata de desarrollar conceptos que permitan desarrollar estrategias reales. Se trata de desarrollar estrategias haciendo análisis de cómo van a prosperar. Se trata de eso en el fondo. Entonces, volviendo a este pequeño resumen general de lo que estamos tratando de desarrollar, es esto, es que tengamos las herramientas necesarias para hacer un análisis correcto de una situación actual, de que proyectemos llegar a una situación futura a través de un planeamiento estratégico y que seamos capaces de desarrollar o contar con las herramientas para poder formular planes de negocios. Se trata de esto. Al final, el plan de negocios es una herramienta. Y dentro de lo que se va a tratar también es un tema bastante importante, que es el tema del mercado. O sea, el buscar mejorar ingresos económicos dentro de un sector agrícola y en cualquier tipo de actividad económica, siempre va a derivar en un mercado. El que garantiza los ingresos económicos no es la calidad de tu producto, no es la cantidad de tu producto, o no solamente eso. Al final, estamos en una economía de libre mercado y es el mercado el que va definiendo cuánto va a ser el precio. Y es por eso también que dentro de estas proyecciones, de lo que se trata también es de desarrollar herramientas que permitan hacer una identificación correcta del mercado. El estudio de mercado puede ser bastante amplio, pero siempre tiene que derivar. ¿Por qué te van a comprar tu producto? ¿Y por qué a ti? Y ahí viene el tema de análisis competitivo, de estrategias de diferenciación en diversas variables. Entonces, lo que se busca es que tengan las herramientas necesarias para poder desarrollar este tipo de conceptos que se ven en el día a día. Y nuevamente, el desarrollo de casos es lo que enriquece estas intervenciones. No los conceptos, no solo los conceptos, no los casos en sí mismos, sino cómo lo que se desarrolla, cómo el desarrollo de los conceptos, cómo el desarrollo de los casos te permite a ti hacer estrategias, análisis, proyecciones en la situación en la que cada uno de nosotros nos encontramos. Sabiendo que todos intervenimos en un sector que es difícil. No es un sector sencillo. Es un sector que no depende solamente de lo que puedas hacer, ni de lo que puedas proyectar. Es un sector que depende de las condiciones climatológicas, es un sector que depende de temas de agua, es un sector que depende del tema del financiamiento que llegue en el momento adecuado. Y al fin y al cabo, de lo que se trata es
desarrollar estrategias. Y quédense con este concepto. Pueden opinar al respecto, pueden no comulgar con este concepto, pero en el fondo todo lo que vamos a desarrollar te va a llevar a esto, que se conciba la estrategia como una toma de decisiones constantes que te permiten sobrevivir, que seas sostenible, autosostenible en el tiempo. Entonces, no sé cómo ande este tiempo, pero básicamente eso era lo que quería resumirles. El tema de los casos dentro del sector agrícola existen muchos. No solamente casos, como mencionaba, casos de éxitos, casos de fracaso, sino de acuerdo también a las diversas cadenas productivas. Uno de los casos que sale mayormente es, por ejemplo, el de la quinoa en el 2013, o el problema que tuvimos cuando se presentó la roya amarilla, o el problema que hemos tenido en el sector agrícola con la presencia de la pandemia, cómo afectó la pandemia, el coronavirus a este sector y qué se espera. Cada uno de nosotros está en una ubicación, cada uno de nosotros dentro del sector agrícola está dentro de una posición. ¿Qué corresponde hacer? ¿Cuáles son las proyecciones que tenemos, que se tienen de acuerdo a las diversas cadenas productivas que se trabajan a nivel nacional en el país? ¿Cómo afectó esto al tema alpaquero? Por poner un ejemplo. ¿Cómo se va a desarrollar las estrategias a partir de ahora? Y creo que ya estoy con el tiempo justo. Nuevamente agradecerles por la oportunidad y atento si hay alguna inquietud, alguna consulta. Andrea, no sé si me puedas allí comentar. Sí, profesor, muchas gracias por la clase demostrativa. Invitamos a todos los participantes a que si tienen alguna consulta, alguna duda, puedan escribir en el chat para poder hacérselos llegar al profesor. Profesor, aquí yo tengo algunas preguntas. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la importancia del tema en el mercado nacional e internacional? ¿Cuál es la importancia del tema? No te entendí. En ¿Podría este caso, repetir? ¿cuál es la importancia del curso, ¿no?, en el mercado nacional e internacional? Lo que busca el curso es desarrollar herramientas, ¿ok? A partir del desarrollo de esas herramientas o el conocimiento de las diversas herramientas, lo que pretende o la importancia se destaca en que estamos ante una situación nunca antes vista. Nunca antes vista y lo que se busca es que este curso les permita poder hacer algunas proyecciones, no solamente a nivel nacional, sino lógicamente a un mercado internacional que es a donde apunta el tema agrícola. ¿Hay un mercado nacional que cubrir? Sí, pero las principales, digamos, los principales beneficios o provienen de mercados internacionales, la exportación, la agroexportación, el mantener al país con diversos ingresos económicos. Entonces, aterrizando un poco para poder responder a la pregunta, en realidad no hay una respuesta concreta debido a que lo que buscamos es, de acuerdo a la situación en la que cada uno de nosotros o cada uno de los participantes se encuentre, poder darles las alternativas y las herramientas para afrontar las circunstancias por las que están atravesando, ya sea su predio agrícola, o cómo conseguir las proyecciones que pretenden llegar. Mencionábamos en la clase a través, por ejemplo, de plantear estrategias de mercados internacionales. Entonces, lo que se trata es darles un panorama general para que poder concretar de acuerdo a lo que cada uno plantee. Bien, profesor. Aquí tenemos una pregunta de Flor que dice, ¿cuál es la diferencia entre un plan de negocio y un proyecto? Es nomenclatura, Flor, es nomenclatura. Dentro digamos, de la nomenclatura académica podemos desarrollar un proyecto, un plan de negocios, una propuesta de desarrollo,
lo que busca en el fondo tanto un proyecto como un plan de negocios es que pasar de una situación A una situación B. Y cada una de ellas acompañada de, lógicamente, de ingresos económicos. ¿Por qué? Porque parte de una situación económica A una situación económica B. Lo que se tiene, lo que se busca con este plan de negocios o con un proyecto es que se pueda identificar una problemática, una oportunidad para que a partir de la intervención o la propuesta de intervención que esté establecida dentro de un proyecto o un plan de negocios, poder conseguir las mejoras que se plantean. Pero a la pregunta concreta es nomenclatura, es un proyecto, se puede entender como un plan de negocio. Bien, aquí puedo visualizar la pregunta de Jenny Vega, que dice, ¿qué estrategia debe aplicar un pequeño productor agrícola para poder llegar a ser exportador? La asociatividad juega un papel fundamental. La exportación es un tema que no es difícil, no es difícil, pero sí implica un conocimiento de un mercado externo, del marco regulatorio, de exigencias de calidad y de cantidad. Sin embargo, si estamos hablando de un pequeño productor, una pieza fundamental que juega un rol importante es la asociatividad. La asociatividad te va a permitir tener diversos poderes de negociación a nivel de proveedores, a nivel de cliente, y además te permite también tener una eficiencia en el manejo de la producción, ¿no? Entonces, la asociatividad, en mi opinión, juega un papel fundamental para pequeños productores que quieran dar un paso adicional. Bien, tengo aquí una consulta de Leticia. Dice, ¿el curso nos permitirá evaluar, analizar y elaborar planes de negocios de diversos rubros agrícolas? El curso te va a dar las herramientas no solamente para evaluar, para analizar y elaborar planes de negocio, sino también te va a dar un conocimiento de los diversos factores que se deben considerar para el éxito de la propuesta. ¿En qué sentido? Que cuando desarrollamos o cuando escuchamos hablar de un plan de negocios o de un proyecto, siempre, y esto es una cuestión lógica, una cuestión natural, vamos a identificar a un tema de rentabilidad. ¿Ok? Está bien, porque también se trata de eso, de rentabilizar la intervención. Sin embargo, muchas veces olvidamos factores técnicos productivos, ¿no? Entonces, de lo que se trata no es si bien es cierto, no es un tema netamente productivo, sino que te va a permitir identificar ciertos indicadores o ciertos parámetros productivos al momento de hacer la evaluación, al momento de formular o analizar un plan de negocios o una propuesta de proyecto. Bien, Richard menciona y pregunta, ¿qué estrategias se pueden utilizar para el estudio de mercado? En el estudio de mercado, Richard, no hay una estrategia definida. Cuando se hace el estudio de mercado, lo que se busca es, primero, hacer un análisis de la demanda, ¿no? ¿Cómo está el mercado? ¿Quién va a ser tu cliente? ¿Quién te va a comprar? Luego, hacer un análisis de la competencia, de cómo está la oferta. Si hay una oferta que ya está saturada, voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo solamente. En el caso de la papa, o sea, de acuerdo al análisis de la producción de papa, ¿existiría una propuesta de incursionar en este cultivo? Ya después del análisis se va a ver cuál es el resultado, pero a nivel de estrategias dentro de un estudio de mercado no hay una estrategia. De lo que se busca es hacer eso, estudiar cómo está el mercado para que a partir de allí hacer las propuestas, hacer las mejoras, hacer las proyecciones que te permitan identificar lo que mencionábamos, quién te va a comprar y por qué te van a comprar a ti. Bien, Carlos Fernández dice, profesor, ¿el curso solo será para la agrícola o también será la parte pecuaria? Saldrán ejemplos de la parte agrícola, saldrán ejemplos de la parte pecuaria, ¿no? Y en ambos de lo que se trata es, miren, el curso no les va a enseñar a calcular Van y el TIR. Eso no.
El curso no va a enseñar. Si se espera eso, no se inscriban, porque el BAN y el TIR ya lo calculan. Es una hoja de Excel. El curso va más allá. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que cuando desarrollemos las diversas herramientas, el BAN y el TIR es el resultado. Es una consecuencia de toda la propuesta, de todo un paquete previo, de analizar el plan de producción, de analizar costos de producción, de analizar proyecciones de ingresos, de analizar el mercado para definir un precio proyectado, de saber cuál es el marco regulatorio. Se trata de eso. De eso se trata. Bien. Ismael pregunta, ¿puede mencionar algunas experiencias exitosas de agronegocios en Perú? Hay que definir qué se denomina exitoso, ¿ok? ¿Por qué? Porque vuelvo a mencionar lo que hemos venido repitiendo, ¿eh? El éxito, o sea, si una empresa agrícola, un predio agrícola, un grupo de productores sobrevive en el tiempo, ya es un éxito. Entonces, si queremos, por eso hay que definir qué se entiende como éxito. Si éxito es sobrevivir y seguir trabajando y seguir abasteciendo y seguir vendiendo, eso ya eso hay un montón de ejemplos. Caso de pequeños productores que siguen abasteciendo el mercado. O también podemos desarrollar, si entendemos el éxito como una gran empresa, como una gran empresa agroexportadora, podemos desarrollar ejemplos de empresas agroexportadoras que ubicaron el mercado del espárrago a nivel internacional, o empresas que dieron un salto de producir, por ejemplo, cacao en grano seco y dieron un valor agregado y ya están ofreciendo el tema del chocolate. Entonces, por eso no es tan, digamos, no podríamos definir o deberíamos definir qué es el éxito dentro del sector. ¿Ok? Sí. Gustavo Guerrero menciona y pregunta, ¿cuál es la mejor forma de lidiar con la informalidad, burocracia en el camino cuando se desarrolla un proyecto agrícola nuevo? Es que la informalidad y la burocracia son factores que se deben considerar al momento de hacer análisis y proyecciones. Entonces, si estamos desarrollando, ¿cuál es la forma de afrontarla? ¿Mencionó cuál es la palabra que utilizó? ¿Burocracia en el camino? Sí, no, antes, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál es Es, la mejor forma de poder lidiar con la informalidad cuando mira, se desarrolla un proyecto agrícola? con paciencia y buen humor. ¿Por qué? Porque como mencionaba, hay factores que sí dependen de nosotros. Dependen de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Pero hay factores que no. Entonces, es la forma como afrontamos la situación. Y aquí nos vamos a salir un poco del tema. ¿Por qué? Es como cuando te dicen, tengo una noticia buena y una noticia mala. Las noticias no son buenas ni malas, son solamente noticias. La burocracia o la informalidad son buenas o malas, podemos discutir al respecto. ¿Ok? Pero por más que discutamos, probablemente no lleguemos a solucionarla porque no nos corresponde. Entonces, ¿cómo lidiar con paciencia y buen humor dándole en cuenta? Sabiendo que mis planeamientos, mis proyecciones deben considerarla. Debo considerar que, como con algunas actividades, que en un sector informal es parte de. ¿Ok? Correcto, profesor. Alan pregunta, em, ¿qué tan importantes son las certificaciones para poder exportar? ¿Se podrá llegar a otros mercados sin las certificaciones? Depende del mercado. El mercado es el que te marca. El mercado te marca precio y condiciones. Si el mercado te exige certificación, lógicamente para ese predio agrícola, para esa empresa agrícola, es sumamente importante sobrevivir con esa certificación. Café, te paga por certificación orgánica, te paga por certificación orgánica. Te paga por comercio justo, te paga por comercio justo. Hay otras cadenas que no. Entonces, ¿qué tan importantes son las certificaciones para poder exportar? Depende. Depende de lo que te exige el cliente, de lo que te exige el mercado, de cuáles son las condiciones. Eso depende, Alan. Grecia pregunta, ¿cómo se pueden trasladar estos conceptos a los pequeños agricultores? Es una buena pregunta. Eh,
A ver, Grecia, llevamos bastante tiempo, bueno, muchos años tratando de desarrollar conceptos, pero la mejor forma de transmitir conceptos son con experiencias, con intervenciones que hayan garantizado un cambio en el agricultor, ¿no? Y esto sí lo puedo tomar como ejemplo porque he tenido oportunidad de ver el antes y el después de una organización agraria que tuvo una intervención. Entonces, a partir de allí, el contagio, el mira cómo fue, te permite que los agricultores puedan desarrollar. Por ejemplo, hablábamos del concepto de asociatividad. El agricultor que no ha visto a una asociación que funcione, probablemente no vea la necesidad o lo valioso que es asociarse. Entonces, ¿cómo desarrollar estos conceptos o de qué forma pueden llegar a los agricultores? Bueno, depende que los agricultores puedan ver los casos de éxito de forma más cercana. Bien, Ana Moreno tiene una consulta. Dice, soy proyectista, pero no economista. ¿Puedo hacer planes de negocio? Me han dicho que solo los economistas pueden hacer un plan de negocio. ¿Es cierto? Claro, el BAN y el TIR son fáciles. La gestión de procesos es más importante. Ana, es mentira. Es mentira y tenemos también, y hemos tenido oportunidad de ver experiencias de diversas profesiones, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que un plan de negocios tiene digamos, dos variables importantes. La primera corresponde a la parte netamente técnica, ¿ok? Técnica productiva de la cadena en la que se está trabajando. Y la segunda parte es la parte económica financiera. La parte económica financiera está llena de fórmulas, está llena de resultados económicos, de flujos de caja, de estado de ganancias y pérdidas. Esto se aprende, pero la parte técnica productiva sí es importante que tengas un poquito de conocimiento sobre la cadena que estás trabajando. Aún así no lo tengas, siendo economista, ¿puede desarrollar? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque para eso existen las diversas profesiones. No tengo que saber todas las cadenas productivas. Debo tener la capacidad de que cuando necesite hacer un tipo de plan de negocios, que es lo que estamos trabajando, es tomar en cuenta la experiencia o la parte académica de determinado profesional, ¿no? Y esto pasa, esto pasa. Esto es, la información hoy en día se comparte. La información antes hace años era como que exclusiva y te daba, el no compartirlas te daba poder. Ahora no. El que no comparte va a perder. Entonces, a la pregunta concreta, Ana, no tengas en cuenta lo que te dicen que por ser economista no puedes hacer un plan de negocios. ¿Qué más? Bien, Pablo pregunta, ¿cómo ve el mercado del banano orgánico? Esa es una pregunta bastante concreta, Pablo. Mira, el mercado del banano orgánico ha tenido un desarrollo en los últimos años y sobre todo en la parte norte existen todavía existen experiencias buenas de organizaciones que han instalado banano orgánico y están exportando directamente, ¿no? Entonces, el mercado todavía, hay mercado para el tema del banano orgánico. Lógicamente, es una respuesta general, entenderás, Pablo, no es una respuesta concreta, sino hay que hacer todavía un análisis general de cuáles son las tendencias y todo esto. Pero el mercado del banano orgánico ahora mismo está. Bien, Shirley comenta cómo los pequeños agricultores pueden ascender a capacitaciones referente a exportar. Hay diversas estrategias, diversas posibilidades de hacerlo, ¿no? Pero igual, insisto que los productores, cuando ven algo que funciona, se contagian, ¿ok? Se contagian y la mejor forma de poder orientarlos, de poder ayudarlos, no es a través solamente de una capacitación o de o de mostrarle conceptos, que es lo que básicamente no queremos con ustedes, ¿no? El que quiera conceptos,
de verdad, Google los puede dar. De lo que se trata aquí es de acercarnos a ustedes, de desarrollar el concepto, sí, porque es necesario, pero ver sobre todo el enriquecimiento de las diversas experiencias, de las diversas situaciones reales dentro del sector agrícola. Bien, Linder dice, ¿podría detallar más sobre lo que pasó con el cultivo de quinoa en el 2010, el 2013 y cuál sería el riesgo con el arándano? Sencillo, sencillo. Aquí es oferta y demanda, ¿no? Entonces, lo que pasó en el 2013 fue que la quinoa, hasta antes del 2013, tenía precio en chacra bastante bajo, pero diversas estrategias generaron que se, mm, la producción incremente, ¿no? Y hubo efectivamente el 2013, 2014, inclusive, hubo un tema de precio a nivel de productor en chacra, del precio de la quinoa, entonces todos se contagiaron de la quinoa y lo que se generó fue exceso de producción, precio cae y las diversas iniciativas, y por eso es que lo que mencionaba, que la estrategia de sobrevivir es importante, y separarla del emprendimiento. Se conoció muchas experiencias de productores de otras cadenas productivas que se contagiaron por el boom de la quinoa y se empezaron a dedicar a la quinoa y simplemente no prosperaron porque no tuvieron capacidad de analizar qué iba a pasar en el futuro. Y las estrategias es eso, es los que deben estar aquí se acordarán de este dibujo de los Thundercats, es ver más allá de lo evidente. Bien, Y por aquí eso, tenemos, emprendimientos puede haber. perfecto, profesor. Aquí tenemos un último comentario de Eduardo Navarrete, que dice, por favor, ¿algún comentario sobre el cultivo de la pitahaya? Un cultivo que se está desarrollando, que tiene muy buena potencialidad, pero todavía está, digamos, a nivel país, está desarrollando, ¿no? Entonces, es un mercado importante, pero que está en proceso de desarrollo. Bien, Erwin comenta, el factor más débil es de la asociatividad en el Perú. Soy agrónomo y trabajo en esto más de 10 años. Sin embargo, el cambio de esto viene enlazado directamente a la mejora de los precios y esto depende de la calidad y la certificación cuando hablamos de exportación. No solamente de eso, Erwin, no solamente depende de la calidad y la certificación para el tema de la exportación. El mercado, insisto, el mercado juega un papel fundamental. El mercado te dice si te compra o no te compra. Tú puedes generar calidad, tú puedes generar cantidad, tú puedes generar certificación, pero si el mercado no te lo pide o no te lo paga, ahí quedó, ahí quedó. Y la asociatividad efectivamente es un factor a nivel nacional, es un factor que todavía tiene una brecha importante por cubrir, ¿no? Porque todavía no se ve la importancia de la asociatividad. Bien, hemos culminado con la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos, profesor, le agradecemos mucho, profesor Jorge, por la excelente disertación de hoy y por aclarar y resolver las inquietudes de todos los participantes. A continuación, se presentó el curso especializado en Dirección y Gestión de Agronegocios, dirigido a graduados universitarios en diferentes disciplinas, consultores y emprendedores que quieran incursionar en agronegocios o que deseen mejorar sus habilidades de gestión agroempresarial. A quienes cumplan con los requisitos exigidos del curso, se les otorgará el certificado del curso especializado en Dirección y Gestión de Agronegocios, emitido por la Escuela ELDA. Invito a todos los participantes a que puedan inscribirse al curso especializado. La asesora comercial Alicia Mesa se va a comunicar con ustedes para un beneficio especial que están obteniendo por participar en este webinar gratuito. También pueden comunicarse con ella al correo ventas1@elda.com o al WhatsApp el 954-391-600. El 954-391-600, indicando el nombre del webinar de participación. ¿Sí? También invitarlos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y nuestra página web,
para que puedan visualizar los nuevos eventos y cursos que estamos aperturando. ¿Sí? Hemos culminado este webinar gratuito. Damos las gracias a todos los participantes por haber separado un tiempo y poder habernos acompañado en este webinar. Muchas gracias, profesor. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.